Perdón. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y muy fundamental que nos prepara para recibir el avivamiento por el cual estamos orando. Y es una preparación porque usted tiene que saber que antes de usted construir una casa, lo primero que usted hace es un estudio de terreno. Y de acuerdo al estudio de terreno, usted determina si está apto ese terreno para construir. Y después que empieza a construir, lo primero que hace es medir el peso de la estructura para determinar el grosor de la zapata en un diseño, ¿verdad?, de ingeniería. Y después busca la forma bonita con el arquitecto para que le quede la casa elegante, ¿verdad? Y tenga todas las comodidades de entrada y salida del viento, la puesta del sol, etcétera, etcétera, etcétera. De eso usted sabe. Así que, de la misma manera, Dios nos prepara para depositar de su poder en cada uno de nosotros. Y el tema de hoy es la verticalidad del creyente. La verticalidad del creyente trata de su vida. Y su vida se mantiene vertical cuando mantiene una buena higiene espiritual. La buena higiene espiritual viene a nosotros como conocimiento de la palabra y el deseo pleno de vivir en la santidad. Y esa higiene espiritual de la cual el Señor nos va a estar hablando para poder vivir una vida vertical. Una vida vertical es una vida que se mantiene en una dirección ascendente a nuestro Creador. No anda mirando hacia abajo, ni mirando lo que hace el vecino, ni criticando lo que hace el otro, sino mirando lo que Dios quiere hacer. Así que Él nos va a estar hablando de este tema con 7 principios espirituales que el cristiano tiene que tener por costumbre. El uso y costumbre de estos principios nos va a dar a nosotros la verticalidad que Él nos quiere dar a un estilo de vida correcto para que no nos enfermemos, para que tengamos salud espiritual y tengamos salud física. Cuando caminamos en esa verdad absoluta de Dios, somos cubiertos, ya el cansancio no nos vence, las depresiones no vienen a ser parte de nuestra vida y podemos caminar entonces en la verticalidad que Él requiere. Si usted analiza el plano verticalidad, significa una comunicación en vía horizontal. Y cuando usted tira el trazo matemático de una vida horizontal, usted se va a dar cuenta de que vamos a estar comunicados con Él, porque Él está en el tercer cielo. Y nosotros, aunque estamos en el primer cielo, tenemos que estar comunicados con ese tercer cielo donde está el reino de Dios y su justicia. De tal manera que Él nos va a estar hablando de estos principios, que son principios del reino, por lo tanto son códigos morales y éticos del reino para vivir en la santidad divina del poder de su presencia. Cuando nosotros entendemos esto, entonces empezamos a entrar en una dimensión más profunda que Él nos quiere llevar para conocimiento pleno de quién es Dios en nuestra vida y quiénes somos nosotros delante de Dios. Así que a través de la palabra que está escrita en el Sermón del Monte, que es el texto base que ahorita vamos a leer, Él va a establecer este código de ética moral y espiritual para que los discípulos puedan tener una vida vertical y sostenida comunión con Él. ¿Por qué? Porque el problema de la iglesia es que unas veces está bien comunicado con el Padre, pero otras veces no está comunicado con el Padre. Entonces es más cómodo switcharse al intelecto y conocer qué se debe de hacer en lugar de preguntarle a Él. Y la respuesta de Dios tiene algo diferente a lo que tú y yo pensamos. Muchas veces no tienen lógica ni tienen sentido para el intelecto humano. Pero quiero decirte que eso es lo que Dios quiere hacer. Porque si Dios no rompiera nuestro intelecto, nosotros no aprenderíamos nunca a caminar en obediencia a Él. La palabra nos requiere y demanda y exige que caminemos por fe y no por vista. El intelecto es similar a la carne y la carne siempre, casi siempre va a estar equivocada. Así que este proceso de verticalidad en el aspecto físico indica una dirección divina donde a través de Él esta carne se somete a la voluntad del Padre y caminamos en el hombre y la mujer espiritual que Él quiere que seamos tú y yo. Ahora bien, usted me va a decir, ¿y cuál es el propósito de esto?
El propósito de esto es que aún viviendo en los cuerpos de naturaleza pecaminosa, de pecado, en una naturaleza de un mundo caído donde vivimos, podamos mantener una comunicación con tu Creador y recibir una dirección correcta para vivir sobre la faz de la tierra en todo momento. No algunas veces sí y otras veces no, en todo momento. Cuando buscamos la dirección correcta en todo momento, Él siempre nos va a dar la victoria, porque lo que tenemos que aprender es no mirar las consecuencias de obedecerle a Él, sino dejarle esas consecuencias a Él y caminar por su verdad. Si el pueblo de Dios aprende a caminar por su verdad en una dirección plena que Él te da, el pueblo jamás nunca se va a equivocar y jamás nunca perderá una batalla. Y jamás nunca será empobrecido. Y jamás nunca perderá el poder. Y jamás nunca perderá el gozo. Y jamás nunca perderá la virtud de ser salvo. Entonces el pueblo tiene que entender que estos 7 factores son fundamentos de un estilo de vida que tiene que ser corregido a la luz de la palabra de Dios. Porque ¿para qué Él nos creó? Él nos creó para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Y tú y yo somos los agentes de cambio para establecer ese reino. Pero tenemos que dejarnos usar por Él para que el reino sea establecido. Porque esto no es a la manera que tú y yo podamos pensar, o que nos parece más bonito, o que creamos, sino como Él dice que tiene que ser. ¿Me están explicando? Por decirle un ejemplo así, somero, real de mi vida. En un momento a mí me trajeron un cuadrapléjico. El cuadrapléjico había perdido movilidad de las piernas y de los brazos, las 4 partes. Y el Señor me dice, cuando yo hago el estudio bioenergético, pero el Señor, es que no está conectado por la médula, ¿qué yo voy a hacer aquí? Y Él me dice, ¿eres tú el que lo hace o soy yo? No, tú eres el que lo hace. Pues entonces escúchame bien, vas a coger T10, torácica 10, la vértebra torácica 10, y le vas a transfundir energía con un hilito de oro. ¿Ok? Yo le pregunto al paciente, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Me dice, por eso estoy aquí. Ya estaba la respuesta hecha. Yo no tenía que cuestionar. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Lo puse, inmediatamente empezó a mover sus piernas y sus brazos. Hoy en día me escribe por internet dándome las gracias todos los meses. Está en Estados Unidos. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Cuando empezamos a entender el mover de Dios, tenemos que eliminar el intelecto para que Él pueda funcionar en la fe en quien tú y yo le hemos creído, que es nuestro Creador. Amén. De eso se trata la vida vertical. Parece sencillo, pero no es tan sencillo cuando uno lo tiene que realizar. ¿Por qué? Porque si yo toco un cuerpo humano y hago una punción con un hilo de oro sin ningún resultado, puedo ser cuestionado y hasta demandado. ¿Me entiendes? O sea, esto no es porque lo pones y ya está, sino que Dios permite el quebranto del intelecto y tú despreocúpate de lo que puede ocurrir, porque las consecuencias de lo que hacemos en su nombre, Él las tiene en control. ¿Ok? Es importante que entendamos esto. Así que tenemos que mantener una comunión con Dios. Y al tener una comunión con Dios, nunca jamás las cosas que vienen a acontecer en nuestra vida serán sorpresas. Siempre estaremos preparados para lo que ha de venir, porque Él nos prepara de antemano lo que va a suceder. Él tiene la autoridad y el poder y el control de todo lo que ha de acontecer antes que tú y yo lo veamos en el plano terrenal. Le explicaba yo a unos muchachos que vinieron el otro día a hacer una grabación y le dije, yo grababa en la cadena del Milagro, tuvimos un año haciendo un programa hablándole a las puertas de tu alma, si ustedes se acuerdan. Y yo iba los viernes y grababa los 4 programas que iban a pasar en el mes. Así que todo el viernes por la tarde lo pasaba en la cadena del Milagro. Y en una ocasión, el Espíritu me toma y le dice el nombre de una persona y le dice, pon la mano sobre la pantalla que estás viendo porque voy a sanar tu corazón. Pero voy a sanar tu corazón físico y emocional. Y no vas a tener que ser trasplantada de corazón abierto. Todo el mundo se quedó perplejo, dice, como que el doctor se mandó ahí, ¿verdad? Pero siguieron grabando. Porque no entendían el mover de Dios. Cuando termina el programa, el jefe de producción me dice,
si no tuviera fe, diría que usted hizo un disparate. Y yo le digo, yo también. Pero yo le creo a él. Dijo un nombre. Es más, dijo el país también, República Dominicana. Lo dijo. Y ese programa se grabó 2 semanas después, sale al aire y la persona llama aquí. Yo creo que Yadira cogió la llamada. Y ahí están llamando. Y no es de República Dominicana. Y en ese momento, la persona dice, comunícame con el pastor porque yo fui la que recibí la sanidad. Y ella dice, no, pero es que eso se grabó hace 2 semanas. ¿Pero cómo va a ser si tú estás en vivo? Porque el Dios que tú y yo le servimos es el Dios del tiempo. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo yo iba a saber la hora que iba a salir ese programa, el horario, el nombre de la persona y la patología que tenía, la enfermedad? Imposible, pero él la sabía. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando él te habla y te dice lo que hay que hacer, tú te muevas a hacerlo y te olvides de las consecuencias. Porque en él, únicamente en él y solamente en él, estaremos seguros. Amén. Esto es un preámbulo de lo que es la vida vertical en Cristo, para que usted vaya entendiendo el mover de Dios. Así que cuando depositamos esa confianza en Él, nunca jamás estaremos equivocados. ¿Por qué no vamos a estar equivocados? Porque Él te va a mostrar las minas que hay en tu vida para que las minas no te exploten en las manos. De tal manera que cuando Él te diga, no hagas eso, esa mina no explote en tu mano. Y cuando te diga, haz esto, es porque tú vas a tener éxito en lo que estás haciendo. Dios conoce y ve lo oculto que tú ni imaginas ni sabes. Y Él lo sabe anticipadamente, porque antes que ocurran las cosas en el plano terrenal, ya ocurrieron en el plano espiritual. Y como Él tiene dominio de todo, desde el plano espiritual envía a tus ángeles con mensajeros para que tú camines en la bendición de la prosperidad almática y también física. Porque ambas cosas le interesa a Él. La iglesia tiene que ser un cuerpo de autoridad y de poder. Y escuche bien, y debe tener dinero. Aunque no es lo primero, debe tener dinero. Porque el evangelio se mueve con dinero. Pero no puede ser la prioridad. Entonces, Él los quiere prosperar. Y la gente quiere la prosperidad. Pero yo pregunto, ¿cuántas veces obedecen la palabra? Te pregunto, diezma, ofrenda, das premicia. Entonces, ¿cómo te puede prosperar? De esos principios estaremos hablando en detalle, pero quería darle una premicia para que usted supiera de qué se trata todo esto. ¿Y por qué eso es así? Porque Jesús dijo claramente, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, cuando te dice toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra, y Él te da autoridad delegada del Padre, de Dios, a través de Jesús, por el Espíritu Santo que opera en nosotros, es para que hagamos las cosas con autoridad y poder. Pero no perdamos la perspectiva que Él siempre es el que lo hace. No es ninguno de nosotros. Así que podemos tener un cuerpo fuerte y saludable físicamente. La pregunta es, ¿estoy emocionalmente preparado para llegar a la eternidad con Jesús? ¿Por qué esa pregunta? Eso es una pregunta que tiene y requiere y demanda de nosotros un autoanálisis de qué estilo de vida tenemos, qué compromiso tenemos con Dios. Si en medio de todas las circunstancias adversas le damos la prioridad de buscar su rostro, le damos la prioridad de venir a la iglesia y llenarnos del pan de vida de la palabra de Dios. Le damos la prioridad para que no importa qué, yo estoy aquí porque la iglesia donde estoy tiene el mensaje para mí. Quiero explicarte esto. La iglesia donde tú vienes a recibir el pan de vida tiene un momento sincrónico que funciona en lo que se llama el tiempo de Dios, que es el Kairos. Y ese es el momento sincrónico para que tú recibas el mensaje que Él ya desde los cielos destinó que tú recibieras para este día y para esta hora. Por eso yo siempre le digo, si usted tiene un compromiso con otra iglesia o quiere ir a participar a otra iglesia, yo no tengo problema siempre y cuando me lo comunique. Pero es importante que entienda esto. No puede dejar
el compromiso que tiene con la iglesia oficial, donde le da el pan de vida, porque en ese momento Dios ha puesto en el momento de su kairos para dar el mensaje que si usted no está, no lo recibe y se lo pierde. Pero ¿qué pasa? Si se lo perdiera no fuera nada, pero es que ese mensaje conlleva una bendición que Dios le quiere dar a usted. Y entonces, como no tiene el fundamento del conocimiento de lo que Dios le quiere dar, usted no lo puede recibir. ¿Me estoy explicando acá? Y eso es importante, que usted esté en ese momento, porque así es que Dios trabaja. Por lo tanto, la vida vertical trata de esa comunión con Él directamente, en un sometimiento a la obediencia de la palabra de Dios. Así que estaremos hablando, antes de estar a los principios de regla y del código de ética moral para la iglesia, usando el libro de Mateos, capítulo 7, versículos 24 al 29. Y este es el Sermón del Monte, que es exactamente lo que es la constitución del reino, que es más allá que una carta de derecho. El Sermón del Monte. Vamos a buscar Mateo 7. Mateo 7, versículo 24. Mateo 7, capítulo 24 al 29. ¿Lo tienen ahí? Por favor, les pido que tengan lápiz y papel y escriban, porque lo que se escribe no se olvida. Lo que no se escribe, altamente probable es que se olvide. Dice, versículo 24 del capítulo 7 de Mateo, para los que están en internet, es la siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Tú y yo somos esa casa, iglesia. La roca es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué es insensato? Un hombre que no es prudente, que no es sabio, que es desobediente, que es despreocupado, que no le interesa su vida ser prosperado. Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuántas veces tenemos todas las facilidades del mundo y nuestra vida familiar está destruida? No está integrada como tiene que ser. Me da onda, porque Dios te quiere integrar y bendecir en todas las áreas de tu vida, no una cosa, en todo. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a explicarla. Ayúdanos a plasmarla en nuestro corazón y en nuestra alma. Y que sea, Señor, un código de ética, de un estilo de vida correcto, conforme a tu palabra escrita está. Lo declaramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Siéntese, por favor. Vamos a hablar un poquito de esto. La regla número 1, para que lo que está plasmado en el Sermón del Monte venga a ser parte vivencial de nosotros, es que tengamos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el receptor de lo que va a transmitir la antena vertical hacia arriba y entender lo que Dios Padre Todopoderoso nos quiere dejar saber a nosotros. Así que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, tenemos que aprender lo que es el señorío de Dios. Decimos, sí, Señor, gracias, Señor, te amamos, Señor, pero realmente no sabemos ni lo que estamos diciendo.
Cuando le decimos, sí Señor, te amo, te obedezco, tenemos que responder verdaderamente en el plano superior de lo que es Dios en nuestra vida y darnos cuenta quiénes somos nosotros con respecto a la creación y al Creador. Si le decimos sí Señor, estamos reconociendo un señorío verbatim. La pregunta es, en nuestro corazón, ¿respondemos de la misma manera? Y le voy a decir para que usted haga una autorreflexión de esto. ¿Cuántas veces te levantas a orar? Las veces que Él te llama. Y Él es el jefe de tu vida. Él es el jefe de todo. ¿Cuántas veces Él te llama en medio de las cansancios y la dolencia de los huesos, como me pasaba a mí antes? Y me llamaba a orar. Y yo decía dentro de mí, pero ¿no ves que tengo una osteomelitis que no puedo ni pararme y me llama? Pero aquí estoy. Un ejemplo, me pongo yo de ejemplo. Examínese usted. ¿Cuántas excusas le ponemos a Él? De cualquier índole. No puedo venir al culto, no puedo hacer aquello, no me puedo levantar, estoy cansado, tengo 500 cosas que hacer, estoy atrasado en los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué haremos nosotros sin Él? Si Él es el Señor de nuestra vida y le decimos Señor y no respondemos al señorío como tiene que ser. Imagínese usted tener un trabajo y usted es el jefe y tenga empleados que le dice, sí, jefe, dígame, usted le dice todo lo que hay que hacer y cuando da la vuelta hace todo lo contrario o sencillamente no lo hace. ¿Usted se quedaría con él trabajando o usted lo botaría al zafacón? Esto es sencillo. Esto es claro, esto es ABC. Principio de vida espiritual. Entonces tenemos que hacer un análisis. Queremos condicionar a Dios en medio de las circunstancias cuando el que tiene la autoridad para condicionarlo todo es Dios. Si Él es nuestro Dios. La palabra dice que todo don perfecto y buena dádiva proviene del Padre de la luz, en el cual no hay sombra de variación alguna, ni mudanza. O sea que Él siempre es el mismo. Si nosotros queremos ser bendecidos, queremos estar comunicados, queremos saber las cosas que han de pasar antes que exploten las minas, tenemos que aplicar el señorío de Dios a nuestra vida y mostrarlo de esa manera, porque ese es el respeto y honra que le tenemos a quien nos creó. Y esto es un principio que es importante practicarlo. Otro ejemplo, le has enseñado a tus hijos a orar, oras con ellos, le enseñas la palabra de Dios, discutes la palabra de Dios. No lo hacemos. Yo vine a aprender esto cuando vine al Evangelio. De tal manera que cuando oramos con nuestros hijos, oramos en la casa, nuestra vida cambia a una vida firme, porque a través de la oración y del conocimiento de la palabra se fijan conceptos a nuestra vida que tienen que ser corregidos. Se alinean pensamientos correctos a la luz del conocimiento de la palabra de Dios. Y empezamos nosotros a entender paz y gozo. Ahora, usted me va a decir, ¿cómo esto se puede lograr? Y hay tres cosas fundamentales dentro de este principio. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Pero tenemos que aprender a orar dialogando con Dios. El diálogo es importante. Y el diálogo con Dios se desarrolla leyendo su palabra y obedeciendo su palabra. La palabra en Juan 15:15 dice que ya no nos llamará más siervos, sino que nos llamará amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su jefe, pero el amigo sí sabe lo que hace su jefe. Y el amigo recibe la información antes de que ocurran las cosas. Entonces, si Él nos quiere llamar amigos, como dice Juan 15:15, nosotros tenemos que cultivar esa relación de amistad con Él, esa intimidad de continua comunicación. Es necesario que la desarrollemos. Muy necesario. ¿Por qué? Porque su palabra nos enseña su voluntad y la revelación para los acontecimientos que van a acontecer. Por eso es importante.
Nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra y despreocuparnos de las consecuencias. Cuando tú y yo obedecemos, no nos importan las consecuencias. Si la obediencia es almática, quiere decir que lo haces de buena voluntad y tus emociones son reducidas a la obediencia, como leía Wanda Jorge. El reducir, llevar la obediencia de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, es una obediencia almática que funciona primero en el inconsciente y se manifiesta en el consciente, que es el presente. Ese mecanismo usted lo tiene que tener meridianamente claro. Meridianamente claro. Porque si usted no lo tiene claro, usted va a desobedecer a Dios y el enemigo lo va a llevar a la desobediencia prácticamente sin usted darse cuenta. ¿Por qué? Porque usted le va a dar excusas a Dios que no son reales, pero que usted las siente, no porque yo sentí, no porque a mí me pareció, no porque yo pensé, no porque me vi así, me vi asado. Todo eso son excusas de personas no redimidas. ¿Por qué no son redimidas? Porque esas excusas, que son emociones que están en el inconsciente, no han sido limpiadas. Y por lo tanto usted está dando una respuesta totalmente carnal y ninguna espiritual. Este primer principio usted tiene que tenerlo meridianamente claro. Y cuando le ve un compromiso que coincide con las cosas de Dios, perdóname, vamos a cambiar la fecha porque yo tengo que hacer esto para el Señor primero. Entonces usted está respondiendo un señorío, porque le está dando la prioridad a quien honra y prioridad merece, que es a Dios. Si queremos la bendición, tenemos que respetar el señorío. O dígame usted, si usted no respeta al jefe en su trabajo. Es necesario que aprendamos eso. Y es necesario que lo repasemos y reflexionemos sobre eso. Porque es muy importante. Queremos un avivamiento. Pero el avivamiento nace en nuestro corazón, que viene de parte del Padre. Y se manifiesta primero internamente y luego externamente. Y la iglesia lo va a recibir, pero tenemos que ajustar esos cambios para poder caminar en la dimensión que Dios nos quiere dar. Amén. Así que es muy importante que de esta manera mantengamos una actitud de diálogo con Dios. Examínese si cuando usted va a orar, usted va a quejarse, va a dar una respuesta a lo que usted tiene que hacer, o se mantiene receptivo ante lo que le está presentando a Dios en oración. O mantiene un espíritu de obediencia a Dios o de desobediencia. Si mantiene un espíritu de queja, si mantiene un espíritu no receptivo a la respuesta de Dios porque usted quiere imponer su criterio, yo quiero decirte que necesitas amor. La palabra esencia de Dios es amor. Y Dios es amor. Pero el que no conoce a Dios, es imposible que tenga amor. Porque Dios es amor. Entonces, cuando tú le conoces a Él realmente, la esencia de lo que es Dios, conoces el amor, eres receptivo para escuchar el mensaje que Él te quiere dar. Cuando estás orando, obedeces y eres bendecido. Pero si no puedes, no tienes esa capacidad, necesitas conocerle a Él. Así te hayas bautizado bajo las aguas, necesitas conocerle a Él. Es necesario. Y eso es sencillo. Es una actitud del corazón que se manifiesta en nuestra alma internamente y lo vemos externamente. Es importante que esa dedicación hacia eso lo hagamos correctamente en todo momento. La otra regla es la siguiente. ¿Ves a Jesús como tu fortaleza? Lo vemos a Él como que Él es nuestra fortaleza. Y eso no es que digamos, es que yo sé que eres fuerte, que Él todo lo puede. No, no, no. Eso lo puede decir un niño de la clase dominical de Jeremy de 5 años. Eso puede decir Angie. Y posiblemente lo diga hasta con más fe que mucha gente adulta. Porque los niños creen. Los niños tienen una ventaja, que creen y reciben. Allá arriba hay niños que han orado por sus abuelas
y la espina dorsal se ha sanado, porque creen. No se confunda usted con los niños. Ellos creen y son de Dios, y Dios los usa. Así que nos da un ejemplo con esto. Nos da un ejemplo claro, de tal manera que nosotros tenemos que, de la misma forma que el niño cree, también tenemos que creer. Pero, ¿por qué el niño lo puede hacer y sabe que es su fortaleza? ¿Sabes por qué? Porque no cuestiona. Él obedece y camina. El adulto, por su estructura, tiende a condicionar las cosas. Por el conocimiento es a veces un impedimento que le impide a él creer. Porque prefiere primero, como Santo Tomás, ver para luego creer. Y esas no son las bienaventuranzas que Dios te quiere dar. Dios quiere que primero creas para que recibas y entonces recibes el milagro. Así que a mayor verticalidad en tu vida con Jesús, mayor firmeza vas a tener en tu vida. Filipenses 4, 6, versículos 6 al 7 dice lo siguiente. Y esto es importante que lo entendamos, porque esto va a pasar, el peso de tu alma va a pasar a manos de Dios. Dice, y usted lo sabe de memoria, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras súplicas o peticiones delante de Dios en oración y ruego en acción de gracia, ¿verdad? Y eso lo podemos entender. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo Filipenses aquí? Que pasemos el peso almático de nuestra preocupación a Él y soltarlo. Pero muchas veces, como hemos pasado por circunstancias dolorosas, guardamos el rencor y la ira de los hechos constitutivos de circunstancias de vida y guardamos eso dentro. ¿Y qué va a pasar? Que cuando guardas eso dentro, hay una cosa que es bien preponderante, que fue el primer pecado registrado en la Biblia. Se llama miedo. Cuando Adán pecó y Eva pecó, lo primero que ellos tuvieron en su vida fue miedo por el pecado. Cuando desobedecemos la palabra y retomamos lo que le entregamos, ese miedo viene a ser transfundido a nosotros almáticamente y es un problema, un obstáculo para el mover de Dios en nuestra vida. Podemos caminar 2 o 3 pasos bien y luego volvemos para atrás. Y el león ruge, nos lo vamos a comer, como va a comer, echamos para atrás. ¿Por qué? Porque tienes algo que dices creer, pero realmente no crees. Y es un impedimento. Es un obstáculo para el mover del Espíritu Santo. Dice, por nada estéis afanosos. O sea, despreocúpate de todo. Si no se han conocido en acción de gracia vuestras peticiones delante de Dios. Quiere decir que Él te está diciendo, oye, no importa lo que esté pasando, tú hiciste lo correcto, déjame yo bregar con el asunto. Pero no vuelvas y lo retomes en la almohada, no vuelvas a llorar sobre lo mismo, no vuelvas a indagar sobre lo mismo. Si dijiste que yo me voy a encargar, déjamelo a mí. Pero es en el tiempo mío, no es en el tuyo, es en el mío, dice el Señor. Esa regla es importantísima. Porque la iglesia que se prepara para el avivamiento y recibirlo, tiene que entender que estos son los mecanismos bíblicos de la constitución del reino, que es el sermón del monte. Entonces, es cuestión de tiempo. Vamos a ver lo que Él dijo que iba a pasar, lo vamos a ver, es cuestión de tiempo. Y será hecho. Pero hay que aprender que es en el tiempo de Dios. Entonces, fíjate, el versículo 7 dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Vuestros corazones habla de emociones y pensamiento habla de conceptos y principios mentales. Quiere decir que la paz de Dios te inunda y te permite el tiempo de espera para caer en el kairos de Dios que está demandado y requerido desde el tercer cielo para manifestarse sobre la faz de la tierra. Me voy a explicar acá. Ese tiempo que ocurre en el cielo, y entiende usted que un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Hay milagros que ocurren instantáneos. Hay milagros que tardan meses. Hay milagros que cogen años. Pero Dios dijo
Y si tú te pones de acuerdo con Él, César, va a ocurrir. Porque ya Él lo dijo. O sea, no lo dijo Chicho el Cojo, no lo dijo Lola Puñales, aquella Anita Casandra tirando, no, lo dijo Dios. No es las cartas, las barajas, el santigüero, no, lo dijo Dios. Y si Dios dice, es. Y tenemos que entender que esa es la forma. Tenemos que aprender que esa es la forma. Filipenses 4:8 te habla todavía más. Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es amigable, amable, todo lo de buen gusto, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué no está continuamente en armonía? Capítulo 4, versículos 7, 6, 7 y el 4, 8. ¿Por qué no está diciendo de esa manera esto? Porque Él sabe que nuestra vida espiritual en Cristo está firme si le damos la importancia del cumplimiento de esa palabra a nosotros. Si nosotros permitimos que esa palabra haga un rema, cree un logos dentro de nosotros, eso va a transformar nuestra mente y nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestras emociones van a ser redimidas. ¿No cantamos que somos redimidos? Pues vamos a ser redimidos. Pero tenemos que condicionarnos a la palabra. Nuestro pensamiento tiene que ir con esa palabra. ¿Qué va a pasar cuando nosotros nos ponemos cónsonos con esa palabra? Van a empezar a fluir los dones. El otro día me preguntaba alguien, ¿cuándo me van a dar los dones? Dios te la va a dar cuando estés preparado. Entonces, en la medida que nos preparamos, esos dones empiezan a fluir en nosotros. Dones son los regalos de Dios para la manifestación de su obra sobre la faz de la tierra. Vamos al cuarto principio. El cuarto principio es muy importante también. Todos son importantes. La pregunta es la siguiente, y empieza con una pregunta. ¿Perdona fácilmente o guarda rencor? ¿Por qué esto es importante? Porque la persona que no perdona o guarda rencor está permitiendo que un pensamiento negativo se convierta en un veneno almático para tu ser. Y ese veneno almático en tu ser interior va a correr todo tu cuerpo y eventualmente va a generar alguna enfermedad. Y hay diferentes tipos de enfermedades que puedan ocurrir. Porque lo que empieza emocional va a transfundir al cuerpo y se va a manifestar todo en el cuerpo, porque el cuerpo es la tarjeta que se puede enfermar. Se enferma tu alma que está en el cerebro, y el cerebro tiene toda la nomenclatura de todos los órganos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, una vez se enferma el alma, no el espíritu nunca se enferma el alma, se enferma tu cuerpo. Muy importante es que podamos entender que hay que perdonar. Si usted tiene incapacidad para perdonar, sepa usted que el espíritu de egolatría es el que está tomando parte en su alma que no puede perdonar. Y la gente dice, perdono, pero no olvido. Pues no has perdonado. No has perdonado. Sí, yo lo perdono, pero no puedo hablar con él. Pues tampoco has perdonado. Yo perdono, pero no lo puedo bendecir. Pues tampoco has perdonado. Porque cuando Jesús te perdonó a ti y a mí, Él no se acordó de lo que tú y yo hacíamos y lo botó al fondo del mar. Si tú y yo recordamos algo de lo que no pudimos perdonar, sencillo. No te vas a olvidar de la experiencia porque la vas a tener. Pero si no lo puedes bendecir, no lo has perdonado. Hay una partícula que está impidiendo la ejecución completa del perdón. Y el espíritu se llama egolatría. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros sin guardar ningún tipo de rencor. Si Jesús nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? No somos nadie. No hemos hablado que es el Señor nuestro, que es el jefe de nuestra vida, que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él.
pues tenemos que permitir que la constitución de ese reino de imagen y semejanza de Él se plasme en nuestra alma y se manifieste en este cuerpo. Es necesario que sea así. Es necesario que sea así. Si no lo hacemos de esa manera, hermano, estamos totalmente perdidos. Y el que está ganando la batalla son las tinieblas. Cuando no perdonamos, hay enfermedades de todo tipo que usted pueda ni siquiera imaginar. Pero no solamente acaba con ese problema, sino que sigue con una obstaculización para usted comunicarse con Dios. Y lo más grande todavía es que puede interferir, y de hecho interfiere, y será usado de parte de Satanás para que usted no tenga la salvación. Ahí aplica el adagio legal que dice: todo lo que pueda ser dicho puede ser usado en su contra, y de hecho será usado. Satanás lo va a usar, porque él te va a decir: no puedes recibir la salvación porque incumpliste la palabra de no perdonar. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a darnos cuenta de que a veces supuestamente perdonamos, pero no perdonamos nada. Y usted lo puede identificar porque cuando le mencionan el nombre de la persona, su fisonomía cambia. Se plasma en el cuerpo, en la cara, usted lo ve rápido, o aprieta las manos, o se le ponen frías las manos, o le da taquicardia. Cualquier sintomatología indica que hay un cambio emocional en usted que necesita ser libertado, porque no ha perdonado. ¿Se da cuenta? Y es importante que perdonemos, pero más allá podamos bendecir. El domingo pasado fue una pastora, unos años atrás, unas equivocaciones, ¿verdad?, que surgieron de parte de ella, y nosotros la perdonamos. Y cuando ella llega a CISA, le dice a mi esposa: pastor, usted no me va a saludar. Claro que sí, te saludo y te bendigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús nos llamó a hacer. No importa lo que haya hecho, no importa cómo ensució el nombre, no importa las mentiras, no importa las calumnias. Jesús me recogió a mí como yo era. Está escrito. No somos quienes para no perdonar. Y hay que hacerlo. Si queremos un avivamiento, tenemos que hacerlo. Si amamos al Rey de Reyes, tenemos que hacerlo. Si Él es nuestro Señor, tenemos que hacerlo. En una ocasión, una persona insistió en un error doctrinal teológico, pero garrafal. Y a mí me molestó, porque lo dijo 3 veces. Y a la tercera vez: estás equivocado, pero bien equivocado. Eres un ignorante de la palabra. Y te lo voy a probar. Y la persona se fue, me dio la espalda y no quiso discutirlo. Yo con la Biblia en mano. Y como yo digo, tengo la razón, la voy a demostrar, aquí está, el enemigo se lo llevó. Al otro día el Señor me dice: perdónalo. Señor, pero mira lo que va a regar por el mundo entero este disparate. Perdónalo. Y me dijo sencillamente: párate, ponte de pie. Y me dijo: abre tus brazos. ¿A qué se parece ese cuerpo? No es la cruz. Entonces te acuerdas que yo también te perdoné a ti en la cruz del Calvario. Eso es lo que tú y yo tenemos que ver. Que Él nos perdonó a todos. Y no importa el disparate mayúsculo, porque vendrán con disparates mayúsculos, usted lo perdona. Eso no quiere decir que el disparate usted lo va a compartir y lo va a sentar a la mesa con usted, con el disparate, porque eso no es lo que estoy diciendo. Las tinieblas no se mezclan con la luz, porque si usted mezclara la luz con las tinieblas, créame que las tinieblas lo van a arropar. Usted se mantiene en la santidad. Por obligación las tinieblas van a venir a la luz, porque usted caminará con el poder de Dios y eso desplazará las tinieblas. Yo no le estoy diciendo que usted comparta con las tinieblas. Usted va a hacer algo que Dios le manda a las tinieblas, ok, pero no se queda ahí compartiendo el plato y la mesa. ¿Cuántos saben que cuando uno toca el estiércol y apesta
salpica. ¿Verdad que sí? El que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vea. Ahora, si Dios le dice, coge un balde, recógela y bótala, y eso es otra cosa. Coge el balde, la recoge y la bota. Pero te mandó Dios. No fuiste tú como redentor. Porque el único redentor se llama Jesús. Y es importante que usted mantenga santidad. Santidad es apartarse de todo aquello que lo saca de la comunión con Dios. Así que la respuesta para el perdón es la cruz del Calvario. La próxima regla que tenemos que analizar es cómo administras el dinero. Si usas sabiduría y mayordomía o no la aplicas correctamente como tiene que ser. Muchas veces el pueblo de Dios no tiene monetariamente lo que debe de tener porque ni siembra primicia. De hecho hay gente que no sabe ni qué es primicia, ni diezma y mucho menos ofrenda. Entonces venimos a Cristo y vemos que hay gente que cobra el cheque y lo tiene tan comprometido que no tiene tiempo ni dinero para diezmar, que no puede ofrendar, que no puede dar primicia. Y yo te pregunto, estas tres cosas que Dios dio es el mecanismo para enriquecerse monetariamente a ti. Si Él lo señaló para enriquecerse monetariamente a ti, que es la manifestación de tener la vida almática correcta delante de Él, y es los mecanismos, y tú no los cumples, ¿cómo tú vas a echar hacia adelante? Si Él te enseñó cómo lo tenías que hacer y no lo hace, ¿usted se siente en la capacidad de exigirle que Dios le prospere? Si yo hago un contrato con usted y el trabajo no lo termina, ¿tengo yo el derecho de pagarle a usted el trabajo terminado que no terminó? Esto es sencillo. Si el trabajo es 8 horas y usted trabaja 3 y el contrato dice que son 8 horas para terminar el trabajo y no lo termina, ¿tengo yo que pagar por lo que usted lo terminó? Queremos que Dios nos prospere, pero no cumplimos con la palabra. Entonces estamos empobrecidos y no sabemos por qué. Métete en la palabra. Primicia, diezmo y ofrenda. Aunque usted no lo crea, se lo voy a decir. Yo era pastor en otra iglesia y vino para mí una señora que quería empezar un negocio, que no voy a decir el nombre, grande. Y eso es sencillo. Usted es una sierva de Dios obediente. Usted va a dar una primicia en fe, diezme y ofrende. Y usted verá que esas proyecciones que están numerales escritas aquí van a ser superadas por millones. La señora me dice, ¿de verdad? ¿Usted lo cree? Si usted me lo dice, no, lo dice la palabra. Yo lo que hago es decir lo que dice la palabra. Lo hizo, hoy en día es multimillonaria. Pero le creyó a Dios. No voy a decir el nombre porque es grande. Los productos están corriendo el mundo entero. De eso harán, no sé ni cuántos años. Es inmaterial. La cosa es que el hecho fue tangencialmente real. Y eso lo quiere Él para toda la iglesia. Eso no es para algunos, sí, para otros. Es para todos sus hijos. Sin excepción. Lo que pasa es que el pueblo de Dios todavía sigue ciego. Y por eso no reciben. Por eso no toman autoridad y poder. Por eso siguen caminando y arrastrando los pies. Cuando Dios te dice, no importa la circunstancia, levanta los pies y desata una alabanza en mi nombre. Porque cuando tú desatas una alabanza en el nombre de Él, no importa la circunstancia, oye, todo el ámbito de esfera espiritual se torna a tu favor y todo empieza a cambiar. Pero es importante que tú cumplas con esto, porque Dios no puede violentar su palabra. Mira, en una ocasión estoy dentro de una iglesia que estamos ayudando a construir. Y yo digo, wow, ¿por qué esto me dará tanto trabajo, Señor? No entiendo. Y cuando miro así, veo a Jesús, la figura de Jesús, hablando a distancia con el ángel de oscuridad. Y yo escucho, es que tú no lo puedes bendecir. ¿Por qué? Porque esa iglesia no está correcta.
Y yo me arrodillo, Señor, muéstrame qué es lo que pasa aquí. Y era a nivel pastoral el problema. Tienen problemas con la deidad, con la Trinidad. Yo termino y voy allá. No, porque yo aprendí. No me interesa lo que tú aprendiste. Vamos a la Biblia. Contra, tengo problema con eso. Te voy a contar lo que vi. Rompió con eso y en 3 meses se levantó. Porque Satanás se opone por la palabra a decirle de los siervos a Dios, y Dios tiene que hacer así hasta que tú y yo cumplamos la palabra. O sea, Dios tiene todo el poder, pero no puede violentar su palabra, porque si no se deshonraría él mismo, porque Dios en esencia es su palabra. Por eso tú y yo tenemos que conocer la palabra, seguir la palabra, vivir por la palabra, amar la palabra y obedecer la palabra. Es importante. Así que estas 3 cosas te darán firmeza en la economía y seguridad para recibir todo lo que Dios quiere darte a causa de tú cumplir la palabra en tu vida. Primicia, diezmo y ofrenda. El copastor le ha dado muchas clases a ustedes de esto, extensamente. Ha dado muy buena clase de eso. Así que no voy a entrar en esos detalles. La próxima regla es la siguiente. Permanezca una iglesia cristocéntrica, donde prediquen a Jesús como la espina dorsal del Evangelio, y que se vea la manifestación del poder de Dios. Si usted no ve el poder de Dios, salga de ahí, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y se manifiesta externamente para que usted sepa que Él es Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida y forma que usted lo ve, así mismo se verá en su vida a causa de lo que usted ha creído, con quien usted persevera, y el poder de Dios que opera en la iglesia con el manto apostólico de la iglesia. El manto apostólico de la iglesia es el que lo cubre usted cuando usted va a orar en su casa. Es el que lo cubre usted en las decisiones de su trabajo. Es el que lo cubre usted en todo momento. Por eso el pueblo de Dios tiene que aprender a rendir cuenta. No actuar por su propia cuenta. Si usted va a salir a una actividad cristiana y no es de su iglesia, lo menos que usted pueda decirle: pastor, mire, voy para este sitio, quiero decir que usted me cubra en oración. Y Dios va a hablar. Y decir: sí, vaya, no vaya, y esto, aquello, lo otro. Y usted va cubierto. Y ninguna obra de maldad podrá ser prosperada contra usted, porque usted está cubierto por los ángeles que están destinados para esta iglesia, que lo cubren a usted. Pero si usted se sale del orden, ¿podrá Dios asignar ángeles que vayan con usted? Usted se va de su trabajo sin permiso. Usted pide permiso. Y si el jefe dice sí puede ir, te va. Pero usted no puede ir porque sí, porque me da la gana y me salgo de la oficina. Son las 10, voy a tomar café y voy a ver el juego de caballos. No puede ser eso. O voy a llamar a la novia a ver cómo está. Usted está trabajando. Usted tiene un orden, tiene una regla. Pues esta es la constitución del reino, la regla de Dios. Tenemos que aprender a caminar en eso. La próxima regla es, y con esto cerramos, y es una pregunta, es un principio a base de un cuestionamiento. ¿Su vida está impactando a otro? Porque yo quiero decirle a ustedes que la vida firme en Cristo va a impactar a otro. Y usted me va a decir cómo va a impactar. De muchas formas, pero la forma principal de una vida firme en Cristo impacta a otro. ¿Sabes cómo lo hace? Por el poder de la presencia de Él que hay en ti. Cuando vienen las circunstancias y lo llaman por una mala noticia, que ya usted se imaginaba o lo sabía, y usted lo comenta, usted está tranquilo y dice: oye, pero ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo si lo que te acaban de decir es esto, aquello y lo otro? ¿Por qué eso va a impactar a otra gente? Porque Él guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y lo dice la palabra. Entonces nada te puede sacudir, nada te puede sacar, porque el poder de tu presencia te guardará en perfecta paz cuando el pensamiento en Él persevera. Y tendrás sabiduría para contestar, para hacer, para decidir,
para hablar, para escuchar y para plasmar el pensamiento correcto. Es necesario que sea de esa manera. Porque entonces Él toma las consecuencias de todo lo que ha de venir a tu vida, y todo lo que nos ocurre ha de ser para bien a aquellos que respondemos al propósito para lo cual hemos sido llamados. La pregunta es clara. ¿Has escrito estos principios para ponerlos por práctica en tu vida? Me debo preguntar siempre en mi vida, ¿qué falta en mi vida para perfeccionarla? Porque Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, si Dios preparó de antemano la buena obra para que tú y yo camináramos y buscamos la perfección en Él, hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Quiere decir que Jesús dejó demostrado que en la naturaleza pecaminosa como tú y yo vivimos, se puede lograr estos principios. Y esa constitución del reino te va a llevar a la perfección de Él. ¿Que terminaremos cuando subamos a Él? Claro que sí. Pero en el aquí y en el ahora sí se puede. Por eso Él te dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Cuántos se atreven a dar un aplauso al Señor? Vamos a adorar y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Yo sé, hermano, que esta palabra es fuerte, pero es la constitución del reino para que Él pueda depositar la bendición que Él quiere para nuestra vida, para nuestros hijos y toda nuestra descendencia. Y al fin y al cabo, trabajamos para ayudar a la familia, trabajamos para nuestra propia salvación, trabajamos para vivir bien, trabajamos para vivir la vida abundante que Él nos llama a dar. Y cuando dice abundante es que de ningún bien carezca. ¿Ok? Él quiere que sea de esa manera, pero como todo manual de instrucciones, tiene un código de funcionamiento. Y esos códigos tienen una letra, y esa letra hay que seguirla. Se llama Biblia. Vamos a orar. Entregue ahí lo que usted necesita corregir, lo que usted necesita llevar a cabo en su vida. Que Dios lo quite y Dios instale lo nuevo que quiera hacer. Porque la palabra dice que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Y su poder y gracia y misericordia está sobre nosotros. Entregarlo, reestructurarlo para que caminemos en obediencia y seamos bendecidos para vivir la vida abundante que ya Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos venido a ti con acción de gracias, reconociendo que somos imperfectos. Pero, Señor, tu palabra dice que cuando te entregamos nuestras debilidades, tu poder se perfecciona en nosotros. Hemos sido creados a imagen y semejanza de un Cristo vivo. Y hemos reconocido que Jesús está a la diestra del Padre e intercede en favor de nosotros para que juntamente con Él estemos también a la derecha del Padre compartiendo el nivel espiritual de ese tercer cielo. De tal manera que nuestro nombre, que está inscrito en el libro de la vida con el sello de la marca del Cordero inmolado, que es el sello de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, podamos juntamente con Él recibir todas las bendiciones que conlleva el morir al yo de lo que éramos para nacer a lo que tú dices que somos. Hoy te entregamos, Señor, todos nuestros errores y nos afinamos a estos principios del reino porque queremos ser un vaso digno de honra tuya donde tú puedas depositar la autorización para usar tu poder, pero aún más para vivir la vida abundante de plenitud, de paz, de gozo y de prosperidad almática, donde, Señor, estemos listos para cuando llegue el gran momento crucial
de ser levantados, tengamos todos los requisitos al día y el pasaporte hacia la eternidad esté sellado con la marca del Cordero inmolado. Hoy, Señor, te entregamos lo que no sirve, lo que te impide a ti que podamos funcionar libremente en ti, te lo entregamos a ti. Quítalo, quítalo, porque no lo queremos. Queremos que nuestra alma sea emblanquecida como la nieve, aún más blanco que la nieve. Pasa hisopo y límpianos, límpianos de la maldad, límpianos de aquello que es impuro, límpianos del engaño, límpianos de la mentira, límpianos de todo aquello que es imposibilidad para que tú te manifiestes en nuestra vida. Quita todo obstáculo, Padre, que podamos escuchar tu voz claramente y podamos entender lo que tú nos quieres dar. Porque al fin y al cabo, Señor, para ti somos, de ti somos y en ti seremos. Te lo pedimos todo esto en el dulce nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.